chicos, yo les dije, por ejemplo, estuvo el grupo de Milena y el grupo de Giler y esas diapositivas. Bien, 5 puntos vale su exposición y 5 el contenido y la presentación de sus diapositivas. Yo le dije que realice organizadores gráficos, que menos letras y más imágenes, porque son ustedes los que deben hablar acerca del tema que han investigado. Por ejemplo, yo no le voy a permitir que usted se ponga a leer todo esto aquí. Imagínense, se nos va toda la hora clase, que se ponga a leer toda esta información. Mire, debió haber hecho un extracto, un resumen, como ha hecho acá. Y mire, no sé, ¿cómo van a exponer? Vamos a empezar, quiero ver su exposición. Empezamos. Tienen abierto el audio a los que les toca exponer. Empiece. Si no, empiezo yo y empecemos. ¿Quién va a tener la primera participación? Abre el audio y empezamos. ¿Empezamos o empiezo? ¿Quién tiene la participación? Carla Mera y Dayana Moreira. Las dos están aquí. Déjenme ver mi asistencia. Sí, hermana. Las primeras diapositivas tienen que darle Carla. Ya, es que está esperando Carla, por favor. Empiece. Pero Carla Mera no me contestó a mí en la asistencia. Conmigo tiene falta. Significa que Carla Mera no ha ingresado. Bueno, voy a empezar yo porque no empieza nadie. Y se nos va el tiempo. Bueno, el tema de hoy, este grupo es la Gran Colombia. La destreza que se va a desarrollar durante esta clase es saber cómo fue la unión de los países vecinos con la Gran Colombia. Bueno, esto es un pequeño extracto de lo que debieron hacer para presentar estas diapositivas. ¿Cómo se da esta unión de países de América del Sur, que fue creada en 1819 por el Congreso reunido en la ciudad de Angostura mediante una ley fundamental de la República? Después que los países Colombia, Venezuela, Ecuador, estos fueron liberados del yugo español por Simón Bolívar, Sucre, bueno, al frente estaba Simón Bolívar, decidieron unirse. Se reúnen en sí, se dio a conocer esto en 1819, pero es en 1821, se reunieron en Cúcuta y ahora sí quedaron a organizarse, a unirse. Pero este fue el pensamiento de Bolívar. El pensamiento de Bolívar de hacer una gran nación. Entonces aquí ya está Venezuela, Nueva Granada, bajo el nombre de República de Colombia, a la que luego se adherieron Panamá, Quito y Guayaquil, que antes eran los departamentos que existían en el actual Ecuador, en 1822. Entonces, el término Gran Colombia ya se emplea luego, una vez que ya están todos juntos, conforman esta Gran Colombia. Jurídicamente existió 10 años, desde 1821 a 1831, donde se desintegra. Habían administraciones del Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, la Real Audiencia de Quito, aquí en el Ecuador, y en el gobierno de Guayaquil. Su superficie correspondía a los territorios, es decir, que abarcaba
repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, incluyendo Guayana. Otros territorios que pasaron fue Brasil, Perú, Nicaragua y Honduras por acuerdos internacionales celebrados en estos países. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo la disolución de la Gran Colombia? Si bien sabemos, Simón Bolívar estaba al frente de la Gran Colombia y fue creada para hacer de ellos una gran nación, para salir adelante, para que todos tuvieran el bien común. Pero las discrepancias por autoridad, que si yo estoy en los territorios de Panamá, que si yo estoy en la Real Audiencia de Quito, yo soy el que tengo el poder, fue por esto. Fue nada más que por no tener acuerdos reales de quiénes debían de tener cada una de sus participaciones. El uno quería más, el otro quería menos, y en sí se pusieron hasta en contra de Bolívar. Es allí cuando él lanza esta frase que había arado en el mar. Entonces, por esto, en 10 años, antes de los 10 años ya habían problemas. Yo siempre digo que cuando hay problemas internos por liderazgo, el uno quiere mandar, el otro no quiere, yo también soy parte porque yo fui parte de, todo empezó allí y hubo estas fricciones entre los bandos internos, ni siquiera fue por exterior, fue entre ellos. A Simón Bolívar le tocaba mucho andar viajando en esto de lo que era dar su granito de arena en sus pensamientos independentistas, dejaba a cada uno de ellos encargados de los territorios y allí empieza el problema de todo esto. Todo fue por liderazgo. Se ubicó, como yo les decía, en Colombia, actualmente Ecuador, Venezuela, Panamá también estuvo parte de la Gran Colombia. Fue un estado multinacional del noroeste de América del Sur formado por Simón Bolívar en 1819, pero es en 1821 que ya se unen todas estas naciones, integradas por Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, y su capital fue Bogotá. Su forma de gobierno republicana, el presidencialista, su idioma el español. La cultura de la Gran Colombia, muchos aspectos de la cultura colombiana se originaron en el siglo XVI con la llegada de los españoles. Recuerden que ellos nos dejaron sus costumbres y tradiciones muy señaladas en los indígenas y los jóvenes también que nacieron aquí, los criollos descendientes de españoles. Así que parte de la cultura fue la música, la religión, la expansión del catolicismo, el sistema de encomiendas, de castas, y los favorecidos eran los blancos nacidos en Europa, es decir, los que llegaron acá y estaban en la cumbre de las castas. ¿Cuáles fueron los países que se unieron en la Gran Colombia? Ya los nombré: Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, incluyendo Guayana Esequiba, cuya soberanía es reclamada por Venezuela. Aquí, por eso les digo, chicos, aquí nacen los conflictos de territorio. Ecuador, Perú, Venezuela, Guayana, Colombia, por esto, como eran unidas, y luego con la separación, hubo problemas con respecto a los territorios. ¿Cómo se unió Ecuador a la Gran Colombia? Cuenca se une a Colombia en el 11 de abril. Recuerden que antes se llamaban departamentos: Departamento del Sur, Departamento de Quito, Departamento de Cuenca, así se llamaban antes de la Gran Colombia, en la Gran Colombia. Cuenca se une en Colombia el 11 de abril en 1822, cuando la ciudad fue ocupada por el Ejército de los Libertadores, dirigido por el general Antonio José de Sucre. Recuerden que esto era el cuerpo de parte de Simón Bolívar. Eso eran su grupo de libertadores. Fue desde El Oro y luego avanzó hasta Loja con rumbo a Pichincha. Luego se unió en Quito el 29 de mayo del mismo año, 5 días después del triunfo de Pichincha. A continuación también se unió la provincia de Guayaquil, que se había ya declarado independiente, donde también habían ido este grupo de independentistas en la ayuda, y la gobernaba una junta autónoma que no quiso ser parte de. Estas circunstancias motivaron las acciones militares y políticas realizadas en 1822 con el fin de liberar
así llamado del sur, para incorporarlo a la Gran Colombia. Y el sueño de Bolívar iba tomando ahora sí fuerza. Antonio José de Sucre, llamado por el Libertador el hombre de las guerras. Él era el encargado de ir al frente de las batallas. Con la anexión de Guayaquil, el departamento del sur se presentaron problemas debido a que sus intereses económicos estaban más vinculados con el comercio exterior que por el crecimiento de la producción cacaotera. ¿Qué sucede? Debido a todos estos conflictos que se dieron internos, se hizo necesaria ahora sí la presencia de Simón Bolívar en el puerto principal, el cual llegó el 11 de julio a Guayaquil de 1822, y allí vemos ese monumento que se encuentra en el malecón de Guayaquil, la entrevista que tuvo José San Martín y Bolívar. El libertador de Argentina, de Chile y protector de Perú, José de San Martín, quien también buscaba la unión de Guayaquil, pero anexarla a Perú. Y ahí aparece nuestro problema territorial. Bolívar ocupó la capital de la provincia de Guayaquil, poniendo fin a 1 año y 9 meses en que había permanecido independiente y soberana. Guayaquil fue escenario de una gran entrevista entre los dos libertadores. Y luego se une Panamá también a la Gran Colombia. ¿Por qué se da la disolución? Desde 1826 ya existieron los conflictos internos y hasta noviembre de 1831 que se da la disolución de la Gran Colombia. Todo tuvo que ver con estructuras internas. Se desintegró por problemas políticos y de gobiernos. Cada uno de los gobiernos, cada una de las personas que fueron delegadas para estos territorios no estaban de acuerdo con políticas de cada uno de ellos, porque dice que a unos les daban privilegio, mientras que a otros no se les prestaba la ayuda. Déjenme un ratito. No se daba la ayuda correspondiente, es decir, unos estaban privilegiados mientras los otros pedían y no se les escuchaba. Entonces, esta culminó con la creación de 3 estados independientes, la República de Venezuela, la República del Ecuador y la República de la Nueva Granada. El principal líder ideológico para la creación de la Gran Colombia fue el libertador Simón Bolívar, quien pretendía crear una nación lo suficientemente fuerte para combatir económicamente con las potencias europeas y mantener la independencia de cada una de estas naciones. Fue el sueño de unidad más ambicioso que han tenido en Latinoamérica y solo se quedó en un sueño, nada más. Vamos a ir a la primera pregunta. Voy a dejar de compartir. Vamos a ir a las preguntas. Y vaya anotándolas, por favor. Vaya anotando las preguntas. Pregunta número 1. Vaya anotando de una vez las preguntas, chicos. Recuerden que es nuestro banco de preguntas. Ya, empezamos. Ok. ¿Quién creó la Gran Colombia? ¿Por qué y para qué? ¿Quién creó la Gran Colombia? ¿Por qué y para qué? ¿Quién creó la Gran Colombia? ¿Por qué y para qué? ¿Quién creó la Gran Colombia? ¿Por qué y para qué? ¿Quiénes fueron los países que la conformaron? ¿Quiénes fueron los países que la conformaron? Anote la fecha de creación y disolución de la Gran Colombia. Hermana, ¿puede repetir? Fecha de creación y disolución de la Gran Colombia.
Fecha de creación y disolución de la Gran Colombia. Anote 2 causas de la disolución de la Gran Colombia. 2 causas de la disolución de la Gran Colombia. 2 causas de la disolución de la Gran Colombia. Ok. Eso es todo, chicos. Empezamos con la pregunta que les dije. Oscar, te dejo abierto el audio. Primera pregunta. ¿Quién creó la Gran Colombia? Nada más. Hasta allí. ¿Quién creó la Gran Colombia? Puedes abrir el audio. ¿Quién creó la Gran Colombia? Estudiantes que tienen apagadas sus cámaras no tienen asistencia, ya los estoy revisando. Ok, Peralta. No, Oscar. Dígame, David Rivera. Recuerde que yo le estoy aquí tomando la actividad del día de hoy. David Rivera. Francisco de Miranda. Francisco de Miranda. ¿Está seguro? Sí. Verónica Padilla. Francisco de Miranda. ¿Por qué la crearon? ¿Para qué crearon la Gran Colombia? ¿Para qué crearon la Gran Colombia? Nicole Herrera. ¿Para qué crearon la Gran Colombia? Se me fue, se está congelando la imagen por rato, chicos. ¿Para qué crearon la Gran Colombia? Nicole Herrera. ¿Para qué se creó la Gran Colombia? Civinta. ¿Cuál fue el fin de crear esa Gran Colombia? ¿Para qué la crearon? Para que el primer paso de la unificación total de los pueblos. Así es, querían tener una unificación después de haber sido liberados del yugo español, estos países. ¿De quién fue la idea de la creación de la Gran Colombia? Joseph Vera. ¿De quién fue la idea de crear la Gran Colombia? ¿Quién tuvo esa magnífica idea? ¿De quién fue la idea? Dime, Adriana. Fue de Francisco Miranda, pero lo ejecutó Simón Bolívar. Seguro que la idea fue de él, de Miranda. Kelly Navas, sí, así es. La idea en sí fue de Simón Bolívar, pero el que la llegó a ejecutar fue Miranda. Continuamos. Entonces, se creó con el fin de que se unieran estos pueblos independizados. ¿Quién estaba al mando de ese grupo independentista? Muy conocido, por cierto. ¿Quién estaba al mando de ese grupo independentista? Romero.
Luego le pregunto a Doménica, ¿quién estaba al frente de ese grupo armado independentista? Ese era el que iba, solo lo enviaban a él al frente a luchar por esas independencias en los diferentes territorios de América. ¿Quién estaba al frente? Doménica de Lecela, ¿quién estaba al frente? Lo nombramos como unas 2 o 3 veces. ¿Cómo se llamaba el que estaba liderando este grupo independentista? Dime, David. Simón Bolívar. No. Adriana. Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. Simón Bolívar era el que tenía el grupo, ¿verdad? Pero siempre enviaba a un líder independentista, era Antonio José de Sucre. Él era el encargado de ir y combatir. Bueno, chicos, Malavé, por favor, si estás todavía aquí, envíame tus días positivas. Envíame tus días positivas porque mañana tienes exposición.